Diputada Cristina Girardi, le ofrezco la palabra. Bueno, primero agradecer a la diputada Cariola y a la bancada del Partido Comunista por haber llegado hasta el día de hoy con este homenaje. Y quiero saludar a todos los compañeros y compañeras que están allá, que son nuestros pobladores de la Herminda, los que conozco no hace 50, ¿no? Pero hace ya muchos años, hace por lo menos 22 años, ¿no? Cuando asumí como alcaldesa de Cerro Navia, y todavía nos perseguía el barro, todavía nos perseguía la falta de iluminación y todavía nos perseguía el abandono en que Chile muchas veces tiene a gran parte de nuestros queridos compatriotas. Y quisiera empezar por un agradecimiento primero a Violeta Ortiz, a Rubén Bahamondes, a Mario Barros, que hace unos días atrás nos juntamos en la Casa de la Violeta e hicimos memoria. Ellos empezaron a acordar de lo que había sido la toma. Y quisiera empezar por alguien que para ellos yo sé que es una persona importante y que representó muchísimo en ese periodo, que fue Juan Araya. Y quiero empezar por una entrevista que le hace Alejandro Sivekin en 1972, ya había pasado hace tiempo la toma, y cuenta Juan Araya que en esa entrevista dice: la toma empezó a las 2 de la mañana, nos tomamos unos terrenos llamados Imbica. En la lucha con las fuerzas de la represión participaron hombres y mujeres, se peleó desde las 6 de la mañana en que llegaron a sacarnos hasta la 1 de la tarde. Los carabineros arrastraban a las mujeres del pelo, les quitaban los niños de los brazos y los lanzaban lejos. Las carpas y las casuchas que habíamos levantado en la noche las hicieron pedazos y las quemaron. En ese lugar murió una niñita, apaleada por las fuerzas de la represión. Se llamaba Herminda. Herminda efectivamente tenía poco más de un mes de vida y murió durante el enfrentamiento. Fue velada en ese mismo campamento. Ahí se quedaron sus padres y los demás pobladores a pesar de la violencia y a pesar de su corta vida. La Herminda le dio nombre a una de las poblaciones más emblemáticas de la historia de la antigua Barrancas, hoy Cerro Navia. Y así lo cuenta también Fresia Cabañas, que en un relato que recopila de la Fundación Cerro Navia Joven, muchos de los pobladores, no solo de la Herminda, sino que de Cerro Navia, dice: entonces nuestra población llegó aquí, ya llegó bautizada con ese nombre, Herminda de la Victoria, porque con la lucha se consiguió una victoria que fueron estos terrenos, pero por eso se le puso ese nombre, Herminda de la Victoria. Y así fue, en los terrenos baldíos ubicados en San Pablo, a la altura del 6600, que no es donde está hoy día la población. Era en San Pablo, cerca de las torres, cerca de los copihue. Entre la noche, la tierra, las torres de alta tensión, la incertidumbre separaban las carpas de las más de 700 familias que vivían en ese acto una esperanza y la puerta de entrada a la lucha por conseguir una vivienda digna. La misma Fresia decía que había un terreno vacío donde ellos ya estaban cerca. Le avisaron a toda la gente pobre que estaba como de allegada que tomaran una frazada, nylon, madera, porque iban a hacer una toma de terreno. Empezamos así nomás, dice la Fresia, con puras frazadas, puros nylon, puros cartones, puras tablitas. Rubén Bahamondes, que tenía en ese tiempo 24 años, y la Violeta,
Cuentan que las mujeres eran las que enfrentaban a los carabineros, porque ellas eran más aguerridas, pero recibían, dicen, menos violencia. Cuando nos iban a desalojar, se acordó dejar a las mujeres adelante solas, porque los pacos querían atacar y la idea era que las mujeres actuaran, que los hombres se quedaran en guardia más atrás en caso de cualquier cosa, porque los hombres los atacaban al tiro. Sin ellas nos hubiesen matado a todos los hombres que estábamos allí. Fueron casi 2 años que duró esa toma ahí en San Pablo. Mucho frío, la humedad que calaba hasta los huesos, el incesante barro, la escarcha, las enfermedades. Muchos se fueron por el frío, después volvieron otros, dice, cuando ya tuvieron el terreno en la Herminda. El frío era terrible. Partimos varias familias, dice Amalio Barros, pero mucha gente se fue por la lluvia, por la nevazón que hubo en el invierno. Después volvieron. Mi papá, que era médico en esa época, y iba a los consultorios, que en ese tiempo no era Cerro Navia, pero que hoy es Cerro Navia, hace pocos días me contaba que una de las cosas que más se acuerda es de eso, del frío. Y me decía que en un consultorio que había en la Sara Gajardo, que era muy pobre, ¿verdad?, él siempre se ponía a los niños aquí en la oreja para escucharlos, ¿verdad? Y me decía que los niños con fiebre, él se los dejaba un ratito para que le calentaran las orejas por el frío, era brutal, ¿verdad? Y eso era la toma entre medio del frío. A pesar del frío, a pesar de las adversidades, los y las protagonistas de esta historia tienen grabado en su memoria grandes recuerdos de los 2 años de la toma. Hacíamos guardia entre todos, nos cuidábamos. Después vino la negociación. Tras largas conversaciones y reuniones lograron a través de la Corvi comprar un terreno, que es el de hoy día Cerro Navia, el de la Herminda, para así poder ahí construir las tan anheladas casas. Amalio me decía que les costó 1.500 escudos el terreno. Cada familia juntó peso a peso para pagar su parte en el terreno de Mapocho. Lo pagaron en cuotas. Y era tal la hermandad existente, dicen, que si a uno le faltaba para poder comprar el sitio, entre todos lo ayudaban. Nadie podía quedar sin casa. En 1969 se hizo entrega de las primeras manzanas ordenadas por orden alfabético según el nombre del jefe de hogar. Todo muy justo. Debería haber sido la jefa de hogar. Aquí había una sola junta vecinal y siempre estaba ese señor, el Juanito Araya. Estaba como líder, apoyando y ayudando. Después dice, la Fresia Cabañas dice, dejaba todo listo aquí y se iba a otros lugares él, a apoyar a otros pobladores en otras tomas. Y así se tomaron también la Violeta Parra. Y hay muchas otras, ¿no? Juan Araya, yo creo que efectivamente cuando uno escucha, el otro día conversando, yo le preguntaba a la Violeta, a Rubén y a Amalio, ¿qué es lo que en un homenaje ustedes no dejarían fuera de un homenaje a la Herminda, que no dejarían fuera? Y me dicen, al Juan Araya. Él dejó una huella absolutamente indeleble en todos los pobladores de la Herminda. Fue el organizador, el que formó los comités de vivienda, el que siempre, siempre estuvo. Era un hombre mayor que todos ellos. Ellos tenían como 20, 25, ¿no? Ese era como el promedio de edad. Y era mayor, pero era reconocido por su fraternidad, por luchar siempre desinteresadamente por el bien común, por el bien de todos, de los que vivían en ese lugar. La Violeta lo recuerda como un hombre muy, muy honesto, que dejó sus valores como un legado en la población, que perduró por muchos años y que permanece este legado en cada uno de los fundadores de la Herminda de la Victoria. Luis Hidalgo tiene un relato muy bello y quisiera compartirlos con ustedes. Ella dice, había un comité organizado por el Partido Comunista.
con dirigentes para decir las cosas. Entonces había que organizarse y ser una persona activa, porque se hacían actividades, vendían sopaipillas. No podíamos todos comprar cosas para construir las casas. Por ejemplo, yo no tenía plata, entonces la vecina de al lado me ayudaba junto con otras dos. Entonces comprábamos un palo, después el otro, y hacíamos nuestras casas entre todos. Fue bien solidario el sector en ese sentido. Lo primero, dice ella, que se colgó fue la luz. También lo decía Amalio, la Violeta y Rubén ese día. Primero la luz, se colgaron de la luz. Pusimos un palo, después una ampolleta y un cable hacia adentro para tener la luz. A uno le exigían no poner más de una ampolleta, porque se podía recargar el medidor. Y no era mucho problema, porque en esa época nadie tenía el televisor, no como ahora que todo el mundo tiene. Así que con una ampolleta alcanzaba y nos alumbrábamos suficientemente bien. Después nos organizamos para pagar el agua. Había que pagar el alcantarillado, porque si todo el mundo pagaba, empezaban a construir. Me acordé de los pavimentos participativos. Cuando cada uno pagaba, empezaban a pavimentar. Había aquí en la población 3 pilones. Teníamos que ir a buscar el agua allí. Entonces uno tampoco podía exagerar. Le daban un balde de agua, un tarro o un par de botellas de agua. No más que eso. Y uno podía ir 2 o 3 veces, pero no podía llenar un tambor grande. No teníamos baño, eran pozos sépticos que llamábamos pozos negros. Cuando llegaron a la Erminda, al terreno de la Erminda, dice Amalio, igual siguieron haciendo guardias por varios años, aunque tuvieran la luz, porque nos preocupábamos de los vecinos y actuábamos cuando ocurrían cosas que no nos parecían. Nunca, y esto me llamó mucho la atención, nunca permitimos que se le pegara a las mujeres y a los niños. Si veíamos una cosa así, todos íbamos a ver qué pasaba. Y le dábamos una lección, nunca dijeron cómo, al que maltrataba. En la Erminda La Victoria no se permitía la violencia intrafamiliar, y eso era un orgullo para nosotros. Había mucho respeto por las mujeres, muchas de ellas embarazadas, eran activas dentro de la población, activas dentro de la organización política del movimiento, por lo que es imposible no recordar a tantas dirigentes, diputadas Laura Allende, Gladys Marín, Carmen Lazo y otras que nombró también la Carol, la Edilia San Martín, la María Morales, la María del Kiosco, mujeres que junto a Juan Araya nunca bajaron los brazos. La Violeta dice que todavía se topa con muchos antiguos dirigentes, nos reconocemos. Es que aquí se dio una mancomunión bien rica, porque estuvimos mucho tiempo juntos. Nos llegamos a entender entre todos, sobre todo las mujeres. Lo bueno es que aquí había gente respetuosa, jóvenes. Se notaba la calidad de la gente. Acá la gente era más educada, más cariñosa. Nosotros éramos jóvenes y avanzamos el camino juntos. Tuvimos vivencias que hicieron que todos nos conociéramos y hasta el día de hoy todos nos conocemos. Los recuerdos de la fundación de la Erminda constituyen como un relato mítico del origen de la población, lo que los une, lo que los identifica, lo que los amarra, están unidos para siempre. A pesar de ello, existe también el pesar de lo perdido, ya no es como antes. La droga, la delincuencia. Había respeto entre los vecinos, dice la Luisa Hidalgo, nadie tenía reja, yo creo que éramos todos más o menos iguales. Así no teníamos más que las cosas que eran necesarias. Ya después, con los años, empezaron a protegerse, a poner rejas, porque ya empezó la delincuencia. Quisiera terminar este homenaje con una cita de Humberto Maturana, que escribió un libro maravilloso con Jimena Dávila, que se llama El árbol del vivir. Y dice, en nuestro pensar mítico, a menudo
imaginamos los albores de nuestra existencia humana como un periodo de inocencia y felicidad en que nuestros ancestros vivían en armonía unos con otros. Así, en nuestros sentires íntimos, imaginamos esa época como una edad dorada en la que se vivía un vivir en el que había más bienestar, más respeto y comprensión mutua que nuestro vivir actual. Y tal vez podemos imaginar esa edad dorada porque sentimos que nos falta algo en nuestro vivir actual, que sentimos, que conocemos como si lo hubiésemos vivido antes y lo hubiésemos perdido. Sentimos la ausencia de un bienestar que ahora no tenemos, como una memoria conservada en nuestro continuo presente cambiante que no podríamos tener a menos que, en efecto, hubiésemos vivido antes ese bienestar. ¿Dónde lo perdimos? ¿Cuándo lo perdimos? Todas las tradiciones míticas, todos los relatos de los pueblos originarios, de una manera u otra, dicen que esa armonía primigenia ancestral se perdió y surgió el infierno a través de la confusión generada por la participación de un demonio que tentó a nuestros antepasados a entrar a los caminos sin salida de la ambición, la competencia, la vanidad, la omnipotencia, la envidia, la venganza, la avaricia o el orgullo. Tentaciones que, como procesos psíquicos que niegan el amar, hacen todas lo mismo. Esto es, amenazan o destruyen la única fuente de interconexiones que puede crear, recrear y conservar el sutil y evanescente presente cambiante continuo, que es el convivir armónico de muchas personas y seres vivos diferentes porque quieren convivir. Eso decidieron hace 50 años los pobladores de la Erminda, simplemente vivir y convivir. Muchas gracias y muchas felicidades en estos 50 años. Me veo en la obligación de pedirle a las intervenciones que todavía están pendientes que pudiéramos achicar un poco el tiempo, porque de lo contrario no vamos a terminar bien esta sesión. Diputado